Bienvenidos a todos. Universidad Montreal les da la bienvenida a esta experiencia de Genios Nocturnos. Para algunos ya no es la primera vez, ya han tenido varias ocasiones la presencia con nosotros, pero bueno, hoy es nuestra última sesión de Genios Nocturnos de este 2020, un año bastante anormal, por así decirlo, para todo el mundo, pero que sin duda alguna nos dejó de aprendizaje que la educación en línea ya no es el futuro, ya es un presente, ya es una hora, y que pues gracias precisamente a la educación en línea podemos seguir compartiendo conocimiento con todos los profesionales. Como vaya, antes de iniciar la sesión, me gustaría agradecer y hacer un reconocimiento a todos los ponentes que nos han acompañado en este proyecto de Genios Nocturnos a lo largo del 2020, todo a través de todo el año con distintos temas de distintas áreas, a todos los directores de Universidad Montreal por la facilitación de estos ponentes y de este conocimiento, que todo es para contribuir al conocimiento no solamente de la comunidad educativa Montreal, sino en general de toda la sociedad. Y bueno, esta noche para los que no han participado en ninguna experiencia de Genios Nocturnos, les platico que este proyecto es el proyecto de divulgación universitaria que tiene Universidad Montreal, eh, que pretendemos acercar a profesionales de distintas áreas, como les comentaba, además de nuestros alumnos, a toda la sociedad, para que estemos compartiendo el conocimiento, actualizándonos y pues lo más importante, siempre creciendo y siempre en movimiento. Les voy a presentar hoy a nuestra ponente que vamos a tener, que además cerramos con broche de oro esta conferencia de las 7 con la doctora Fabiola y más tarde con el doctor Israel. Y también al finalizar la conferencia, les voy a dar un aviso muy importante que tenemos para ustedes en relación a la educación continua de Universidad Montreal. Por ahora, doy paso para la presentación de nuestra ponente. Ella es Fabiola Ramírez González, es licenciada en nutrición por la Universidad Vasco de Quiroga, aquí de Morelia. Tiene un estudio de posgrado en maestría en nutrición clínica por la Universidad del Valle de Atemajac, Campus León. Además, tiene una especialidad en nutrición clínica y dietética y tiene un diplomado en administración de instituciones de salud. Actualmente también es doctorante en salud pública y ha trabajado en la Secretaría de Salud de Guanajuato y actualmente en el IMSS como especialista en nutrición. Además, bueno, es una de nuestras docentes desde el 2014 en Universidad Montreal y súper comprometida, nos ha apoyado bastante y pues le tenemos mucha estima a la maestra Fabiola. Le damos la bienvenida y le cedo el micrófono para que pueda comenzar con su ponencia, maestra. Muchas gracias por la presentación. ¿Sí me escuchó? Sí, maestra, se escucha bien. Ok. Gracias por la presentación. También muchas gracias por esta invitación a la Universidad Montreal. Es un placer de verdad para mí poder estar el día de hoy con ustedes. Estimo mucho a esta universidad y a todos los directivos, pues de igual manera. Entonces, para mí es un placer estar el día de hoy. Bueno, pues ya me presentaron, mi nombre es Fabiola Ramírez González y el día de hoy voy a compartir con ustedes esta pequeña charla que es nutrición orientada al paciente oncológico. Realmente creo que es un tema muy importante en la actualidad. Hay que recordar que los pacientes oncológicos pues son pacientes vulnerables que necesitan pues de un apoyo nutricional muy especializado. Entonces vamos a iniciar. ¿Sí ven todos la pantalla? Sí, maestra. Ok. Bueno, a manera de introducción, como ya sabemos, el estado nutricional del paciente oncológico puede ir estando variando en el momento del cuadro clínico inicial con el que tiene el paciente y a lo largo de toda su atención médica. Muchos pacientes presentan una pérdida de peso involuntaria, que básicamente es lo que los lleva a su diagnóstico de cáncer.
se ha informado que aproximadamente entre el 30 y el 85% de los pacientes con cáncer presentan algún grado de desnutrición. Por lo que pues esta cifra es muy alarmante y es el quehacer en este sentido del nutriólogo clínico, el poder apoyar a este tipo de pacientes. Ahora bien, en el 2010, la ASPEN y la ESPEN publicaron una propuesta de definiciones de desnutrición basadas en la etiología. Básicamente, siempre ha existido pues lo que es la definición como tal de desnutrición. Sin embargo, no existía esta definición hablando del paciente oncológico. Por lo que, bueno, se publican estas tres definiciones, que es desnutrición relacionada con la inanición. La inanición es crónica pura, como por ejemplo en la anorexia nerviosa. La desnutrición relacionada a enfermedades crónicas, como por ejemplo en insuficiencia orgánica, en cáncer de páncreas, en artritis reumatoide, en obesidad sarcopénica. Y estas, bueno, pues estas producen una inflamación leve a moderada. Ahora bien, la desnutrición relacionada a enfermedades agudas o lesiones, como por ejemplo infección grave, quemaduras, traumatismo cráneoencefálico cerrado, que estas producen una inflamación de moderada a grave. Para poder dar un diagnóstico ya como tal de desnutrición, se deben de tener ciertos indicadores, los cuales se publican en el 2012 por la ASPEN. Si el paciente presenta 2 o más de estos, se justifica entonces sí el diagnóstico de desnutrición. ¿Cuáles son? Ingesta calórica insuficiente, una pérdida de peso, una pérdida de masa muscular, una pérdida de grasa subcutánea. También puede ser la acumulación hídrica localizada o generalizada, que pueden enmascarar lo que es la pérdida de peso. El deterioro del estado funcional, que básicamente pues se puede evaluar con la fuerza de presión, que es con el dinamómetro. Ahora bien, como veíamos desde un inicio, la pérdida de peso, pues básicamente es una de las características de los pacientes oncológicos. Sin embargo, como ya sabemos, la pérdida de peso no necesariamente es un indicador del estado de desnutrición, porque muchas veces no conocemos en sí en cuánto tiempo el paciente perdió este peso. Desconocemos también el tipo de tejido que está perdiendo el paciente, sobre todo si utilizamos pues básculas convencionales, que básicamente pues en nuestras instituciones son las que tenemos. Y también muchas veces la fluctuación hídrica cambia esta composición o esta pérdida de peso. Necesitaríamos realizar una composición corporal completa al paciente para identificar de manera exacta si realmente está teniendo una acumulación hídrica o está teniendo una pérdida de peso, pero a consecuencia de grasa o de músculo. Básicamente la pérdida de peso va a ser lo mismo que el paciente tenga alteraciones metabólicas. Un paciente con cáncer es igual a alteraciones metabólicas. Algunos cambios metabólicos que sufren los pacientes van a tener una pérdida de proteína muscular, una inadecuada utilización de proteína en hígado-músculo, una inadecuada utilización de la glucosa, insulinoresistencia, un desbalance entre la lipogénesis y la lipólisis. De igual manera, estos pacientes pues cursan con un estrés psicológico, depresión, dolor, anorexia, alguna sintomatología digestiva, disgeusia, disfagia, náuseas, vómito, estreñimiento, diarrea, y etcétera, ¿no? Todo esto obviamente lleva al paciente a una disminución de la ingesta,
lo cual llega a una malnutrición. Ahora bien, el peso y el estado nutricional. Va a depender mucho el estado nutricional con el que tenga o que inicie nuestro paciente su tratamiento o que se dé su diagnóstico como tal. Dependiendo de ese, es que durante el tratamiento nosotros vamos a tener diversos objetivos. Entonces, si nuestro paciente presenta un peso saludable y un estado nutricional adecuado, lo que nos compete es conservar su masa corporal magra y mantener su peso saludable. Sin embargo, cuando el paciente ya presenta desnutrición, puede ser una desnutrición relacionada con enfermedades agudas, como ya lo veíamos. Hay que apoyar en el funcionamiento de órganos vitales y sobre todo preservar la respuesta del huésped durante el episodio agudo. Y es posible que durante esta etapa los pacientes presenten un aumento de las necesidades energéticas y proteicas. O esta desnutrición puede estar relacionada a enfermedades crónicas. En este sentido, pues nosotros tendríamos que mantener y mejorar la masa corporal magra y grasa. O está el otro lado de la moneda, ¿no? Puede que el paciente tenga obesidad. Esta obesidad puede ser con o sin desnutrición. Si es sin desnutrición, pues lo que se debe hacer es conservar de entrada lo que es la masa corporal magra y de igual manera hay que considerar una reducción modesta o moderada de lo que es el peso corporal, siempre y cuando sepamos pues qué es lo que sigue, ¿no? ¿Qué tratamiento oncológico va a seguir el paciente? Existen tres condiciones que ahorita las vamos a ir describiendo, en las cuales el paciente oncológico siempre las va, bueno, casi siempre las va a tener presentes, y las cuales son las que lo llevan a un estado ya de inanición a estos pacientes. La primera, pues, es la anorexia. La anorexia es un síntoma casi universal en todos estos pacientes. Es una consecuencia de alteraciones fisiológicas, metabólicas, que ocurren sobre todo durante la carcinogénesis. Está presente del 15 al 25% de los pacientes en el momento del diagnóstico y de igual manera la anorexia se puede presentar como un efecto secundario del tratamiento, que ahorita lo vamos a comentar también. La anorexia desafortunadamente va a acelerar el curso de la caquexia y los pacientes con enfermedades que competen sobre todo lo que es nuestro tubo digestivo, pues obviamente van a tener un mayor riesgo de presentar anorexia. Ahora bien, el siguiente es la caquexia. La caquexia es un síndrome característico del paciente oncológico. Se va a caracterizar por una progresiva e involuntaria pérdida de peso corporal y masa magra. Esto se diferencia un poquito con la sarcopenia. Desafortunadamente la caquexia no siempre se logra revertir por completo cuando hay un apoyo nutricional convencional y sí produce deterioro funcional progresivo, hablando en el contexto ya de una enfermedad crónica. De entrada el cáncer pues es una enfermedad caquéctica. Sin embargo, la caquexia no se relaciona ni con el tamaño, ni con el tipo de tumor, ni si el paciente ya presenta metástasis o no. La caquexia pues va a seguir un curso, ¿no? O podemos clasificar al paciente. Bueno, puede ser un paciente normal, puede ser un paciente con precaquexia. Aquí entran todos aquellos pacientes que tienen una pérdida de peso menor o igual al 5%, presentan de igual manera ya su anorexia y también pues empiezan a presentar cambios metabólicos. Cuando el paciente ya está en caquexia, el paciente tiene ya una pérdida de peso mayor al 5%, o bien el paciente tiene un IMC menor a 20 con una pérdida de peso mayor al 2%, o puede que el paciente tenga sarcopenia,
con una pérdida de peso mayor al 2%. De igual manera, en caquexia, pues los pacientes ya tienen un consumo deficiente de lo que es los alimentos y bueno, hay una inflamación sistémica generalizada. En la caquexia refractaria, bueno, estos pacientes pues tienen, de entrada, pues su enfermedad es hipermetabólica, ¿no? Estos pacientes no responden como tal a su tratamiento anticancerígeno y son pacientes que tienen una expectativa de vida, una esperanza de vida menor a 3 meses. Y posteriormente, pues ya seguiría. Si el paciente no logramos intervenirlo en alguna de estos puntos, pues finalmente pues lo lleva hasta la muerte. Ahora bien, la sarcopenia se caracteriza por una disminución muy marcada del tejido muscular o del tejido magro. A diferencia de la caquexia, en la sarcopenia se puede tener hay una disminución de la masa muscular, sin embargo, puede que el peso del paciente no se vea afectado, como por ejemplo, podemos tener una obesidad sarcopénica, en la cual pues el paciente no tenga una pérdida de peso significativa, más sí esté teniendo una depresión muscular. ¿Okay? Y a diferencia de la caquexia, pues hay una pérdida de peso significativa y de igual manera la pérdida de la masa muscular. La sarcopenia pues es muy importante en estos pacientes, sobre todo porque se relaciona con un aumento de la toxicidad en el momento de su tratamiento. Por lo tanto, muchas veces pues se tiene que interrumpir el tratamiento. Se puede hacer una reducción de la dosis y está presente en el 50% de los pacientes con cáncer en estadio avanzado. Existen factores que van a afectar de manera directa el estado nutricional. Primero que nada, el estado nutricional inicial con el cual se haya diagnosticado al paciente. El sitio de la enfermedad, el estadio de la enfermedad, el abordaje del tratamiento, si el paciente va a recibir cirugía, si va a recibir quimioterapia, radioterapia o algún tratamiento hormonal. Y también si el paciente de entrada pues ya tiene alguna otra comorbilidad preexistente, ¿no? Si ya es un paciente que se diagnostica con cáncer y también ya tiene diabetes o tiene alguna enfermedad renal, pues obviamente son factores que van a afectar su estado nutricional. Van a existir efectos del tumor en el estado nutricional, pero también hay efectos del tratamiento en el estado nutricional. Vamos a empezar con los efectos del tumor. Como factores del huésped, pues obviamente va a empezar a desencadenarse una serie de eventos que va a propiciar a la inflamación sistémica, la liberación de citocinas, neuropéptidos, el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, interferón gamma, el factor inhibidor de leucemia. Y hablando de factores tumorales, pues bueno, va a empezar la toxhormona L, el factor movilizador de lípidos, el factor inductor de proteólisis, el factor inductor de anemia. Todos estos efectos, esta condición, lleva a nuestro paciente a un hipermetabolismo, a una mala absorción, a una dismotilidad y a obstrucciones. Van a existir diversos efectos secundarios dependiendo de la localización del tumor. Por ejemplo, disfagia, odinofagia, serostomía, cambios en el gusto, pues los podemos ver presentes cuando el tumor está en cabeza o cuello. Saciedad precoz, náuseas y vómito, dolor abdominal, diarrea o malabsorción pueden estar presentes cuando el tumor está en esófago, en estómago, páncreas, hígado e intestino delgado.
Diarrea, estreñimiento o alguna obstrucción, anorexia o pérdida de peso, pues cuando el tumor está presente en intestino delgado o intestino grueso. Ahora bien, los efectos del tratamiento en el estado nutricional. La base de la intervención nutricional en estos pacientes es tratar la sintomatología. Si nosotros, como profesionales del área de la salud, hablando de la parte nutricional, podemos intervenir en este punto, el paciente de entrada pues va a tener una mejor tolerancia a su tratamiento, va a tener un mejor estado nutricional y desde luego pues va a tener una mejor calidad de vida. A veces es complicado y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, porque hay pacientes, un paciente no nada más va a tener un síntoma, va a tener diversos síntomas y muchas veces estos síntomas existen recomendaciones, cómo intervenir dependiendo del síntoma, pero muchas veces todas estas recomendaciones se interponen una con la otra. Entonces, ese es nuestro objetivo, ¿no? Cómo poder tratar toda esta sintomatología del paciente y poder sacarlo adelante. Los pacientes mantienen una buena nutrición, tienen mayor probabilidad de tolerancia cuando se tratan, pues desde luego, los efectos secundarios. Los efectos secundarios del tratamiento del cáncer van a variar de paciente a paciente, no siempre van a ser los mismos, e inclusive hay pacientes que se someten a 2 o más ciclos o terapias y en estos tratamientos pues tienen diversos síntomas, no siempre tienen los mismos. También, desde luego, pues va a depender del tipo de tratamiento, de la duración o de la dosis de la terapia. Y bueno, pues vamos a tener una gama muy amplia de tratamientos anticancerígenos. Los más conocidos o los más utilizados en la actualidad: quimioterapia, radioterapia, cirugías, bioterapia y el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Dependiendo del tratamiento anticancerígeno que el médico, desde luego, haya seleccionado para el paciente, se va a tener un riesgo nutricional. Entonces, cuando el tratamiento es cirugía, desde luego que va a haber una disminución de la capacidad, un aumento en los requerimientos, pueden presentarse infecciones, el paciente puede presentar intestino corto, puede presentarse ostomías o ciertas fístulas. Dependiendo del sitio de cirugía, desde luego va a haber una mayor agresión, el estado nutricional puede entorpecer o mejorar, el ayuno también en el cual pues se tenga que someter al paciente pues también va a influir, y las complicaciones y el riesgo nutricional, ya sea si va a ser de manera curativa o de manera paliativa. En general, para cualquier cirugía, pues vamos a tener un riesgo nutricional alto, ¿sí? Ya sea para cabeza, cuello, esófago, gástrica, colon, intestino delgado o páncreas. En la mayoría se tiene un riesgo alto. Los días de ayuno, como les comentaba, pues va a ser una parte muy importante porque pues nosotros debemos de hacer una intervención, ¿no? Y saber antes o procurar antes de que el paciente esté en ayuno y poder estarlo apoyando. Si el paciente se somete a una quimioterapia, el riesgo pues también va a ser muy variable, ¿no? Un riesgo alto cuando los pacientes tienen trasplante de células progenitoras hematopoyéticas o también algún tratamiento radioquimioterapéutico concomitante por, no sé, a lo mejor cáncer de cabeza, de cuello o de esófago. En riesgo medio, pues puede ser algún fármaco que se utilice a grandes dosis, por ejemplo, la ciclofosfamida o el cisplatino, no sé,
¿no? En fin. O riesgo bajo, también de igual manera son fármacos, pero se utilizan a dosis más bajas y pues son mejor tolerados en los pacientes. En la radioterapia, pues de igual manera va a existir el riesgo nutricional. Recordando que pues durante la radioterapia pues se eliminan lo que son células sanas y células cancerígenas, entonces dependiendo de la ubicación en donde se haga la radioterapia, pues el paciente va a presentar cierta sintomatología, la cual lo puede llevar a mayor o menor riesgo nutricional. Como vemos en cabeza y cuello, pues básicamente presentan síntomas que van a afectar el estado nutricional o cómo nutrir a tu paciente. Anorexia, disgeusia, aversión por los alimentos, odinofagia, serostomía, mucositis, disfagia, estenosis y caries. A comparación de otras zonas donde se hace la radioterapia, pues a lo mejor puede afectar un poco menos el estado nutricional del paciente. Y bueno, como les comentaba, pues dependiendo del tratamiento antineoplásico, pues es que se van a empezar a presentar los síntomas. En quimioterapia y radioterapia, pues tenemos disfagia, serostomía, mucositis, cambios en el gusto, saciedad precoz, náuseas y vómito, como pueden ver en esta tabla, pues básicamente en cualquier tratamiento se van a presentar. La diarrea, estreñimiento también casi en todos los tratamientos, anorexia o pérdida de peso en quimioterapia, bioterapia y cirugía, y el aumento de peso, pues solo en la terapia hormonal. Ahora bien, existen tamizajes ya validados para pacientes oncológicos. Primero que nada, hay que optimizar la nutrición de los pacientes haciendo una detección temprana de la desnutrición o del riesgo de desnutrición. Esto con el fin de iniciar la intervención en etapas iniciales de la enfermedad o del tratamiento. El objetivo de los tamizajes nutricionales es identificar de manera temprana o rápida a los pacientes que presentan un riesgo de desarrollar desnutrición o que ya tienen desnutrición. Posterior a esto, pues obviamente los tendremos que derivar para hacer una evaluación nutricional completa y entonces sí poder establecer un plan de atención nutricional. Como les comentaba, existen tamizajes nutricionales validados para el paciente oncológico. Uno de ellos, pues, es el MST. Es un tamizaje muy simple. Solo dos preguntitas. La primera, ¿el paciente ha perdido peso en los últimos 6 meses? Sí, no, o no está seguro, ¿no? Y se va haciendo la sumatoria. Si sí perdió peso, ¿cuánto perdió? Y si el paciente ha disminuido, tiene una ingesta baja a consecuencia de la falta de su apetito, sí o no. Se hace la sumatoria. Si tenemos un score menor a 2, quiere decir que pues nuestro paciente no está en riesgo de desnutrición o de malnutrición. Si tenemos un score mayor o igual a 2, pues nuestro paciente ya tiene un riesgo de desnutrición. Y el MOST, pues de igual manera, son 3 pasos muy sencillos. El primero que nada, pues toma en cuenta lo que es el IMC del paciente. De igual manera nos va dando un puntaje. Posteriormente, la pérdida que haya tenido el paciente en los últimos 3 a 6 meses. Y si nuestro paciente va a tener una disminución del consumo en los próximos, en más de 5 días, ¿no? Hacemos la sumatoria y podemos encasillar a nuestro paciente si tiene un riesgo bajo, si tiene un riesgo medio o si tiene un riesgo alto. Otro de los tamizajes también muy utilizados en el paciente oncológico es la evaluación global subjetiva generada por el paciente. Esta tiene 2 apartados. Un apartado obviamente lo realiza el personal de salud o el personal pues que vaya a realizar el tamizaje, y otro es generado por el paciente.
en el cual el primer paso pues es el peso y antecedentes del peso del paciente. Vamos obteniendo también una puntuación. El segundo paso es el consumo de alimentos. El tercer paso es síntomas que presenta el paciente. Y el cuarto es la actividades o funciones que tiene el paciente. Esta parte la contesta nuestro paciente, o bueno, con nuestra ayuda, pues podemos ir desglosando esto y posteriormente, pues podemos obtener si el paciente tiene algún grado de desnutrición. Al final de cuentas, pues son herramientas de tamizaje nutricional muy sencillas, que se pueden utilizar ya sea a nivel hospitalario o también en comunidad o domicilio. Y al final de cuentas, pues nos ayudan a saber si el paciente ya cursa con desnutrición o si ya tiene un riesgo de desnutrición para poder apoyarlo. La evaluación nutricional completa. La meta de hacer una evaluación nutricional oncológica es recopilar la información necesaria para nosotros poder identificar los problemas nutricionales vigentes o mejor aún, anticiparlos con el fin de formular un plan con nuestro paciente y, bueno, cuidadores o miembros del equipo de atención médica que estén involucrados en las intervenciones nutricionales. Casi siempre el paciente oncológico debe de tener un apoyo social para poder llevar a cabo, sobre todo, la parte nutricional, ¿no? Muchas veces, pues, el paciente no va a ser autosuficiente, no va a poder a lo mejor preparar sus alimentos, comprar sus alimentos, y bueno, desde luego que debe de tener este apoyo social. Ahora bien, no a cualquier paciente se le puede, bueno, sí se debe de apoyar a cualquier paciente nutricionalmente, pero seleccionar a los pacientes que realmente se podrían beneficiar de una intervención nutricional específica es la finalidad, o es identificar a estos pacientes que tú sabes que se van a apoyar de esta intervención y que quieren, ¿no? Entonces, va a influir mucho el tipo de paciente y estado nutricional que tenga. La intervención terapéutica, si es una intervención curativa o paliativa, y el riesgo nutricional por la terapia antitumoral por la cual esté cursando el paciente. Entonces, vamos a desglosar un poquito estos 3 puntos. El tipo de paciente, ¿a qué hacemos referencia cuando decimos tipo de paciente? Podemos tener pacientes con un diagnóstico reciente, sin limitaciones nutricionales y con riesgo de desarrollar desnutrición en el tratamiento. De igual manera, podemos tener pacientes de recién diagnóstico, pero con repercusiones en el estado nutricional, con riesgo de exacerbación del estado nutricional de desnutrición durante el tratamiento. O también podemos tener pacientes ya a mitad o que estén finalizando un tratamiento oncológico, o pacientes pues que presentan ya un cáncer avanzado o un cáncer terminal. Entonces, a cualquiera de este tipo de pacientes, la intervención nutricional o el apoyo nutricional, pues desde luego que no va a ser el mismo. El estado nutricional pues también es una parte muy importante. Como ya vimos un poquito, la evaluación completa pues es el ABCD de la nutrición, identificar el IMC o el porcentaje de cambio reciente de peso que tenga el paciente, poder aplicar lo que es los tamizajes nutricionales y, bueno, también una parte muy importante es hacer el diagnóstico de caquexia de cáncer. Si el paciente ya lo presenta, pues bueno, ¿cómo intervenir o de qué manera intervenir a estos pacientes? Ahora bien, si tenemos la intención curativa o paliativa. Intención curativa, puse este algoritmo, creo que define muy bien cómo debemos ir tratando al paciente. Esto, obviamente, hablando de pacientes oncológicos adultos, ¿no? ¿Hay posibilidad de un tratamiento oncológico? Si no lo hay, de entrada, pues tenemos que irnos al algoritmo paliativo, ¿no?
que ahorita vamos a ver. Y si sí la hay, pues hay que hacer una evaluación nutricional, como ya mencionábamos. Si el paciente está bien nutrido, debemos de irlo desglosando, ¿no? Su terapia es de bajo riesgo. Si es de bajo riesgo, pues simplemente podemos dar una educación nutricional, recomendaciones generales y obviamente controlar la sintomatología. Hay que hacer una revaloración en 15 días y si el paciente está estable, pues simplemente un control periódico. Y si tiene algún deterioro, pues podemos utilizar algún suplemento o complemento en estos pacientes. Tiene una terapia de riesgo moderado, de igual manera recomendaciones, hacer la revaloración y si tiene deterioro, pues utilizar suplementos. Y si el paciente está bien nutrido, pero su terapia es de alto riesgo, recomendaciones dietéticas, control de sintomatología y una dieta hiperproteica. Hay que hacer revaloración. Si el paciente tiene deterioro, pues podemos utilizar algún suplemento. Si el paciente tiene una malnutrición moderada o un riesgo, de igual manera, siempre primero ver si su terapia es de bajo riesgo, de moderado riesgo o de alto riesgo. Si es de bajo riesgo, pues simplemente recomendación, control de síntomas, dieta hiperproteica, pero aquí ya, desde aquí empezamos con los suplementos nutricionales. Revaloración a los 15 días. Si el paciente está estable, pues puede continuar con su suplemento. Si tiene un deterioro, pues podemos iniciar con una nutrición enteral o parenteral. Y si el paciente es de alto riesgo, de entrada hay que iniciar con una nutrición enteral o parenteral, su revaloración a los 15 días. Si tiene una mejoría, podemos regresar a los suplementos y si es un paciente estable, pues podemos continuar con la nutrición enteral o parenteral. Ahora bien, si la intención ya es paliativa, el paciente oncológico adulto con enfermedad progresiva y en tratamiento paliativo. Si tiene una expectativa media de vida de 3 a 6 meses, si no la tiene, el paciente lo más probable es que esté en sus últimos días. Debemos de ver si tiene posibilidad de ingesta oral. Si no la tiene, pues bueno, se tendrá que hacer una hidratación intravenosa. Y si sí la tiene, pues hay que dar recomendaciones dietéticas específicas. Si hacemos una valoración nutricional, el paciente está bien nutrido, pues hay que estarlo evaluando cada mes. Y si el paciente tiene una malnutrición moderada o ya presenta un riesgo, si presenta disfagia, hay que hacer recomendaciones dietéticas específicas, suplementos nutricionales y valorar la posibilidad de una nutrición enteral. Y si no presenta disfagia, pues simplemente recomendaciones dietéticas. Si el paciente ya tiene una malnutrición grave, pues ya nos vamos a suplementos y la posibilidad de poder apoyarlo con una nutrición enteral. La parte paliativa o el tratamiento paliativo, pues sí va a implicar mucho la parte ética, ¿no? La autonomía del paciente, toda esta parte. Entonces, hay que priorizar siempre la opinión y los deseos del paciente, siempre y cuando pues sean congruentes. Hay que acordar con él los objetivos de su dieta, o sea, cuál es el objetivo de que tú lo sigas a lo mejor apoyando nutricionalmente. Que él no piense que por el apoyo nutricional va a salir, ¿no?, de su enfermedad, ¿no? Hay que dejar bien claro esta parte. Hay que controlar siempre los síntomas que estén afectando su estado nutricional. Si el pronóstico de vida es menor a un mes, hay que ofrecer un máximo confort del paciente. Hay que pretender no se pretende modificar su estado nutricional, sin embargo, sí que el paciente esté bien hidratado y que tenga un nivel glucémico adecuado. Y bueno, la colaboración psicológica y con trabajo social, pues siempre debe estar presente.
El riesgo nutricional por la terapia, pues ya lo veíamos, dependiendo del tratamiento anticancerígeno que vaya a obtener el paciente, es que va a presentar cierto riesgo. Ahora bien, los objetivos de la terapia nutricional. Los objetivos se deben utilizar de acuerdo a los siguientes aspectos. Vamos a tener objetivos individualizados y objetivos generales. Individualizados, pues hay que ver el estado nutricional del paciente, el tipo y el estadio de la enfermedad por el cual esté cursando, las afecciones comórbidas que presente el paciente y el plan de tratamiento médico que vaya a recibir. Y los objetivos más generales, pues es solucionar los problemas en curso relacionados al cáncer o al tratamiento, minimizar los efectos secundarios del tratamiento, anticipar y tratar todos estos efectos secundarios y las decisiones sobre el mejor abordaje para la terapia se basan en la gravedad de la sintomatología y el funcionamiento del tubo digestivo del paciente. Algunas indicaciones para dar un apoyo nutricional. Se puede dar el apoyo nutricional cuando los pacientes tienen desnutrición moderada o grave, que se someten a cirugía mayor y se anticipa que no logrará un consumo oral adecuado durante por lo menos de 7 a 14 días después de su cirugía. También en pacientes desnutridos y se anticipa que su ingesta o su absorción será inadecuada durante 7 a 14 días o más. Y en pacientes con obstrucción mecánica, que evita que los alimentos pasen al intestino delgado para su digestión y absorción adecuada. Algunas contraindicaciones, sobre todo el apoyo nutricional en estadios ya avanzados de la enfermedad, es cálculo de la esperanza de vida, que sea corta, menor a 2 o 3 meses. Sin embargo, aquí entra mucho, como les mencionaba, la parte ética y muchas veces hasta la parte legal. El estado funcional precario, según lo determina el puntaje menor a 50%, según la escala que se utiliza para el paciente oncológico, la escala de Karnofsky. Disfunción orgánica grave, síntomas incontrolables o simplemente la selección del paciente de que no se le dé este apoyo nutricional. Y bueno, el apoyo nutricional se puede dar de tres maneras hay tres diferentes vertientes. Una, pues, es la vía oral, ¿no? Se pueden dar recomendaciones dietéticas. Aquí lo único importante, hay que evitar que la comida se convierta en obsesión, tanto como para el paciente y o familiar, que muchas veces es el pelear, ¿no? Con la familia o con el paciente, de que sienten que la comida no lo ven ya como un placer de comer, sino algo que se les forza a hacer. De la otra manera, pues en suplementos nutricionales vía oral, y la tercera, pues es una nutrición artificial, ya sea enteral o parenteral. En la vía oral, pues bueno, se tiene que calcular su gasto energético basal. Muchas veces se ve incrementado en etapas iniciales de la enfermedad y posteriormente en fases terminales se ve disminuido. El cálculo ideal, pues idealmente se tendría que hacer con calorimetría indirecta. Si no tenemos disponible, pues podemos utilizar ecuaciones predictivas. Se propone un aporte del 130% del gasto energético basal cuando el porcentaje de peso ideal está entre el 90 y el 120%, y un 150% del gasto energético basal cuando el porcentaje de peso ideal es por debajo del 90%. Se puede iniciar de igual manera con 20 kilocalorías para disminuir el catabolismo, posteriormente de 30 a 40 kilocalorías para mantenimiento y de 35 hasta 50 para reponer reservas. Los macronutrientes, bueno, proteínas de 1 a 1.5 para mantenimiento, sobre todo de su masa magra, o de 1.5 a 2 para reponer pérdidas cuando ya hay una depresión. Grasas menor al 30% y carbohidratos aproximadamente un 50%.
Claro que estas dos recomendaciones pues van a depender mucho del paciente, simplemente como nos comentan son recomendaciones y bueno, nos podemos basar en esto y ya de aquí ir moviéndonos dependiendo de cómo vaya nuestro paciente evolucionando. La otra son los suplementos nutricionales. Estos nos ayudan a prevenir y corregir las deficiencias, a minimizar muchas veces los efectos secundarios, ya que la mayoría de las veces alguna dieta polimérica es muy bien tolerada por estos pacientes, mejoran su calidad de vida, ayudan a seguir con su peso óptimo. Hay que individualizar el tiempo de consumo, no todos los pacientes pues van a necesitar del mismo tiempo este apoyo. Y bueno, pueden utilizarse suplementos o complementos, ¿no? Porque no, muchas veces el paciente suple por completo sus alimentos por este tipo de dietas poliméricas, que no es malo siempre y cuando el paciente así lo requiera, o simplemente que lo ideal tendría que ser pues hacer un complemento a lo que el paciente esté comiendo. Ahora bien, la nutrición artificial, nutrición ya sea enteral o parenteral. La nutrición enteral se puede dar cuando no puede, debe o quiere alimentarse de forma habitual el paciente. O si también presenta bueno, de entrada su intestino pues debe ser funcional. O si ya hay presencia de malnutrición o requerimientos especiales que no puedan proporcionarse de manera de la vía oral, entonces sí tendremos que echar a andar lo que es la nutrición enteral. Para la nutrición enteral, pues hay que tener el aparato digestivo funcional. Si el paciente tiene o bueno, su cáncer impide la deglución, si no le impide, la nutrición enteral puede ser vía oral. No hay necesidad de tener una nutrición enteral por sonda. Y si el paciente sí tiene deteriorado o si está afectada su deglución y tiene un riesgo de aspiración o tiene gastroparesia o fístulas o vómito, si lo tiene, pues hay que dar una nutrición enteral continua en yeyuno. Si nosotros de antemano sabemos que va a ser prolongado este tiempo que el paciente lo va a requerir o simplemente por un mayor confort del paciente, si no, pues podemos continuar con la sonda nasoyeyunal. O si determinamos que sí va a ser un tiempo más prolongado, pues se puede hacer una yeyunostomía. Ahora bien, si el paciente no presenta un riesgo de aspiración, la nutrición enteral pues puede llegar a su estómago. Si el paciente tiene aparte diabetes mal controlada, diarrea osmótica, si no lo tiene, pues podemos seguir con una nutrición enteral intermitente. Si la tiene, tenemos que continuar con una nutrición enteral continua. Sí, para la nutrición enteral intermitente, si por mayor confort o si es una nutrición que va a ser prolongada, pues hay que hacer una gastrostomía. Si no es un tiempo tan prolongado, pues se puede continuar con su sonda nasogástrica. Para elegir el tipo de fórmulas enterales, existen un sinfín actualmente de presentaciones, de marcas, de sabores, de contenidos, de fórmulas poliméricas. Sin embargo, pues debemos de elegir la mejor para este tipo de pacientes. Pueden ser fórmulas densas, con una densidad de 1.5 kilocalorías por mililitro, hiperproteicas, que tengan carbohidratos en menor proporción. Puede tener fibra y los lípidos, pues es muy importante que sea una dieta inmunomoduladora, que tengan triglicéridos de cadena larga, que son los omega 3. Si existe ahora en el algoritmo, si existe una mal digestión o si el paciente presenta intestino corto, podemos utilizar fórmulas oligoméricas elementales. Y si no lo tiene, pues simplemente una fórmula polimérica.
Si el paciente necesita proteínas elevadas, hay que utilizar una fórmula polimérica hiperproteica. Si existen requerimientos energéticos muy elevados y, sin embargo, tenemos una reducción en el aporte hídrico, pues podemos utilizar fórmulas enterales hiperenergéticas. Si el paciente, aparte, ya presenta alguna otra comorbilidad, pues obviamente su fórmula va a ser especializada. Y si ya presenta caquexia el paciente, pues su fórmula de igual manera es especializada para caquexia, que bueno, pues sería una fórmula hiperproteica. Y si no lo presenta, pues simplemente una fórmula polimérica normoproteica. La nutrición enteral temprana pues se da en las primeras 24 a 72 horas después de la cirugía. Esta, desde luego que disminuye la incidencia de complicaciones sépticas y de cicatrización, la estancia hospitalaria, la mortalidad, y disminuye, bueno, pues la tasa de complicaciones comparada con una nutrición parenteral total. Se puede iniciar con 20 mililitros de alguna fórmula, dando de 10 a 20 mililitros por hora, ya sea por yeyunostomía o alguna otra opción. Esto se tiene que alcanzar la máxima dosis a los 5 a los 6 días. La nutrición parenteral total, cuando la nutrición enteral no se inicia a los 5 días postoperatorio. Se asocia a que sea, pues, desde luego que mejor tolerada en los pacientes, sobre todo en aquellos pacientes que tienen trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Y bueno, si la opción va a ser una nutrición parenteral, la nutrición parenteral, pues desde luego que está indicada en la desnutrición o con riesgo importante, ya sea de complicaciones o de toxicidad digestiva, en mala absorción, vómito, fístulas, obstrucciones intestinales, o que simplemente pues no esté funcional el aparato digestivo. La ESPEN recomienda retirar una nutrición parenteral posterior a que el paciente cubra el 50% de sus requerimientos por vía oral. Algunas contraindicaciones, pues la decisión propia del paciente o de sus familiares, como mencionábamos, el principio de autonomía, o simplemente pues la complejidad o la invasión o el costo que genere, pues puede no ser, sobre todo en aquellos pacientes, ¿no?, que no tienen algún seguro de vida o no están asegurados, pues el costo de una nutrición parenteral y el tratamiento como tal, pues sí es muy costoso. Ahora bien, en el algoritmo, pues de entrada, si el paciente presenta algún problema mecánico o neurológico o malnutrición, si no lo presenta, pues no es una indicación para una nutrición artificial. Si lo presenta y tiene intestino funcional suficiente, otra vez no es candidato a una nutrición parenteral. Se tiene que ir a su nutrición enteral. Y si no lo tiene, pues desde luego que es candidato a una nutrición parenteral total o mixta. Si existe una estabilización o mejora de lo que es la calidad de vida, si lo tiene, obviamente el paciente es candidato para poder seguir con su nutrición parenteral. Hay que ver si el paciente tiene la disponibilidad de recursos, si vive en un domicilio donde se pueda llevar a cabo o donde pueda instaurarse esta nutrición. Si no lo hay, pues la nutrición artificial pues tendrá que ser en su centro de salud. Y si sí tiene estas condiciones, pues puede ser una nutrición artificial domiciliaria. Ahora bien, la inmunonutrición, pues es la administración de nutrientes vía enteral o parenteral en cantidades por encima de lo normal con la finalidad de conseguir efectos farmacológicos a nivel de parámetros inmunes e inflamatorios. La inmunonutrición previene el daño del sistema inmune y además controla la respuesta inflamatoria y modula la respuesta metabólica.
básicamente es la finalidad, no nada más es dar un apoyo nutricional a los pacientes, sino también dar un apoyo metabólico al paciente oncológico. Entonces, al nosotros dar un apoyo metabólico, entra la parte de la inmunonutrición o de las dietas inmunomoduladoras, donde pues desde luego que tenemos, que apoyamos de una manera, apoyamos nutricionalmente de una manera más específica a estos pacientes. Y bueno, pues en la actualidad existen un número muy elevado de mononutrientes, los omega 3, la arginina, el selenio, la glutamina, la vitamina C, la vitamina E, y bueno, en fin, ¿no? Para no hacer tan larga ya la plática, porque ya estamos en tiempo. Y bueno, existen sugerencias nutricionales para diversos síntomas gastrointestinales. Como mencionaba desde el inicio, esta va a ser una parte muy, muy importante en el paciente oncológico, sobre todo porque el objetivo principal o primordial es poder tratar toda esta sintomatología. Si nosotros llegamos a apoyar a estos pacientes por esa parte, de verdad que a los pacientes tienen una mejor tolerancia de su tratamiento antineoplásico y su estado nutricional mejora, lo cual puede salir adelante más fácil. No es fácil, como les comentaba desde el inicio, porque muchas veces estas recomendaciones o sugerencias se interponen, ¿no? A lo mejor si el paciente presenta anorexia, te dice tomar líquidos después de los alimentos, pero si el paciente aparte tiene dispepsia, ¿no? Disminuir contenido de líquidos. Entonces, muchas veces poder encajar todas estas sugerencias es difícil. Sin embargo, pues ese es el quehacer, ¿no? Del nutriólogo y poder apoyar al paciente de esta manera. De verdad, si esto se logra, el paciente sale adelante muy fácil. Entonces, ya nada más para ver algunas sugerencias nutricionales. En anorexia, pues consumir alimentos cada 3 horas, tomar líquidos después de los alimentos, utilizar algunos suplementos, preparar que el paciente no prepare sus alimentos, porque muchas veces el estar oliendo todo esto, pues genera mayor disgusto o no le agrada mucho al paciente. Cuando el paciente presenta hipogeusia o disgeusia, consumir abundantes líquidos, hay que estar enjuagando su agua antes y después de cada comida, utilizar utensilios de plástico si es que el paciente tiene un sabor metálico, reemplazar las carnes rojas por las carnes blancas, agregar especias a los alimentos, añadir ciertos condimentos. Para la serostomía, pues beber abundantes líquidos, tomar bebidas frías, chupar caramelos duros o gomas, lavar y enjuagar sus dientes, emplear popotes para poder beber sus líquidos. En náuseas y vómito, hacer comidas pequeñas y frecuentes, alimentos secos, utilizar ropa holgada, beber los líquidos entre comidas, si vomita el paciente, que no coma o beba hasta que controle el vómito. Estomatitis y mucositis, mantener una buena higiene, utilizar popotes, alimentos fríos, consumir bebidas hipercalóricas e hiperproteicas. Para la dispepsia, comidas pequeñas pero frecuentes, ingerir alimentos de igual manera densamente energéticos y calóricos. Para la diarrea, evitar lactosa y alimentos ricos en fibra, algunos alimentos que puedan causar meteorismo, incrementar el consumo de líquidos, se puede eliminar lo que es el café, té, chocolate, refresco, alcohol. Estreñimiento, pues tomar suficiente agua, panes integrales, aumentar alguna actividad, comer fibra. Distensión abdominal,
fraccionar sus alimentos, tomar líquidos, evitar alimentos que causen meteorismo. Y bueno, también la parte farmacológica, pues es un punto muy importante, ya que no está separado de todo lo que es la interacción fármaco-nutriente o los fármacos, cómo puedan interactuar con el estado nutricional del paciente. Progestanos, por ejemplo, incrementan el peso, algunos glucocorticoides provocan desgaste muscular, antihistamínicos incrementan el peso, antiinflamatorios pueden incrementar el peso y mejorar el apetito, algunos anabólicos también pueden incrementar la masa muscular o el apetito. Y pues bueno, básicamente así concluyo esta ponencia del día de hoy. El quehacer del nutriólogo en el paciente oncológico, como les mencionaba, es un reto en la actualidad, sobre todo por la gran prevalencia que existe actualmente de pacientes oncológicos en lo que es México. Gracias. Muchas gracias, doctora. No sé si alguno de los asistentes tenga alguna pregunta, alguna duda. Hay espacio para 2, 3 preguntas en lo que escriben su pregunta en el chat. Me gustaría, estamos transmitiendo también en vivo a través de nuestra página de Facebook. Por cierto, un saludo para todos nuestros amigos colombianos que nos siguen siempre a través de las redes y de que muchos de nuestros alumnos también son de allá de Colombia. Hay alguien que nos pregunta en Facebook, Karina Flores nos pregunta, ¿qué suplementos alimenticios comerciales o comunes son los más recomendables? Ok. Como mencionaba, pues en la actualidad, así al igual que, por ejemplo, las leches, cuando vamos al supermercado, ahorita hay un sinfín de marcas que con calcio, que más proteína, que bueno, ya uno no sabe de cuál leche comprar, ¿no? De igual manera, en las fórmulas poliméricas, así es, ¿no? Sin embargo, la que más se recomienda o que actualmente se utiliza en el paciente oncológico, claro, y desde luego que se utiliza a nivel privado. ¿Por qué? Porque es una dieta polimérica de un costo muy elevado y que muchas veces pues la mayoría de los pacientes no lo puede conseguir, y en nuestras instituciones pues desafortunadamente no están licitado este tipo de fórmulas poliméricas, pero el que yo he utilizado y que recomiendo es el Suportán. El Suportán es una dieta polimérica que en la actualidad está indicada en el paciente oncológico. Si se fijan en su información nutrimental, es alta en proteínas y de igual manera tiene, o bueno, se maneja como una dieta inmunomoduladora. ¿Por qué? Porque tiene omega 3, tiene omega 3, omega 6, tiene vitamina C y tiene, bueno, pues algunos otros componentes que lo hacen específico para estos pacientes. Ok, creo que con esta respuesta también se responde la pregunta que preguntaba, bueno, que nos hacía Lucy Vara, igual de la suplementación recomendable para el paciente oncológico. Y Elizabeth Barón nos pregunta, ¿recomienda el consumo de kombucha y kefir para este tipo de pacientes y cuántas veces a la semana? Esa también es una pregunta muy buena y no quise ahondar mucho en este tema. Sin embargo, es un tema que está muy en auge, ¿no? Todo lo que son probióticos, prebióticos y simbióticos en este tipo de pacientes. Sí se han hecho ya muchos estudios, Elizabeth, y por ejemplo en el kefir, sobre todo en pacientes, o bueno, lo que más yo he leído son en pacientes con trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Sin embargo, no se ha tenido un buen resultado cuando se utilizan alguno de estos simbióticos. A lo mejor porque no se ha visto cuál es la dosis exacta, o a lo mejor cuál es el mejor probiótico o prebiótico que le podría ayudar a estos pacientes.
sobre todo porque son pacientes muy delicados, inmunosuprimidos, entonces muchas veces el tú dar un apoyo de estos simbióticos, pues entorpeces o haces que se generen más infecciones en los pacientes. Sin embargo, en muchas otras patologías, pues desde luego, ¿no? Que está recomendada utilizar todo lo que son los simbióticos. Ok, muchas gracias, doctora. Bueno, nos pasamos un poquito del tiempo, pero creo que el tema lo ameritaba y la verdad es que bastante interesante. Estuvimos por ahí teniendo, como lo comentaba, asistencia de otros países, de China, nos comenta Karina que nos está siguiendo, y pues eso es bastante benéfico para nosotros. Antes de despedirnos, digo, además de darle las gracias a la doctora Fabiola por esta ponencia bastante interesante, me gustaría hacerles la invitación a todos los asistentes que están por aquí. Les platico un poquito para los que no son de Comunidad Educativa Montrer. Universidad Montrer es una institución que llevamos por los 23 años de experiencia educativa, que siempre buscamos consolidarnos en distintos ámbitos. Lo hemos hecho en el ámbito deportivo, lo hemos hecho en el ámbito educativo. Ahora tenemos una nueva área que vamos a echar a andar con mucho gusto, es el área de educación continua. Esta área pretende ofrecer y invitar a todos los que no son Comunidad Montrer todavía a que se unan, a que se actualicen y se estén capacitando en distintos temas con diplomados y certificaciones que vamos a estar ofreciendo. Ahorita tenemos 2 diplomados que precisamente los queremos invitar. Uno de ellos es el diplomado en nutrición para enfermedades oncológicas, y otro, bueno, este diplomado tiene una duración de 6 meses. Las primeras 20 inscripciones van a ser gratuitas y el costo mensual por cada uno de los 6 meses es de 3,500. El segundo diplomado al que los queremos invitar es nutrición en enfermedad renal, igual con una duración de 6 meses y un costo por mes de 3,500. Las clases van a ser en línea los sábados de 8 a 2 para ambos diplomados y arrancamos el 6 de febrero. Toda la información la pueden encontrar en nuestras páginas de Facebook y además les voy a compartir aquí por el chat un link para si ustedes dicen quiero información o quiero recibir más información a mi correo, pueden escribir sus datos aquí en el link que les compartí y con gusto les vamos a hacer llegar a su correo más información para hacerles, para darles a conocer el proceso de inscripción, los detalles de los módulos que vamos a estar revisando, los ponentes que vamos a tener y los maestros que vamos a tener y, bueno, cualquier duda que tengan, estamos a sus órdenes para apoyarles. Se queda grabada la conferencia en nuestra página de Facebook. Si después la quieren ver con mayor detenimiento, anotar o hacer anotaciones sobre los datos precisos que dio la maestra Fabiola, la pueden encontrar ahí en nuestra página de Facebook de Universidad Montrer. Y de igual manera, si tienen o desean entrar al diplomado, les dejé ahí en el chat el link en el cual pueden recibir más información. Les agradecemos mucho a todos su asistencia. Los invitamos a la siguiente ponencia con el doctor Israel, que vamos a tener ahorita, pues ya, prácticamente ya nos están esperando en la otra sala. Y los invitamos para que sigan empapándose de estos antes de Universidad Montrer. Les agradecemos todo. Un saludo a todos los que nos siguen desde otras partes del mundo. Y muchísimas gracias, maestra Fabiola, a nombre de la directora Mireya, que fue quien nos facilitó esta ponencia. Y bueno, gracias a todos los asistentes también, a todos nuestros alumnos, a personal externo, y les invitamos a la siguiente conferencia. Sí, muchas gracias, mucho gusto y gracias a mi directora y
bueno, a la Universidad Universidad Montreal te Montreal. invita a nuestro Estamos nuevo a sus diplomado en órdenes. Buenas nutrición noches. en enfermedades oncológicas. Gracias, buenas noches. Con una duración de 6 meses, teniendo un costo por mes de 3,500. Clases en línea de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Inicio de clases el día 6 de febrero del 2021. No te quedes fuera del diplomado en nutrición y enfermedades oncológicas, con educación continua en Universidad Montreal. Universidad Montreal te invita a nuestro nuevo diplomado en nutrición en enfermedades renales, con una duración de 6 meses, teniendo un costo por mes de 3,500 pesos. Clases en línea de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Inicio de clases el día 6 de febrero del 2021. Inscríbete con nosotros y consigue tu diplomado en nutrición y enfermedades renales, con educación continua en Universidad Montreal.